Váyase al campo, capture unos animales, tómele unas muestras de sangre y díganos qué tienen, porque es que ahí está la posibilidad de la siguiente pandemia. Hoy, en Seneca Divulga, tendremos a Juan Manuel Cordobés, profesor del Departamento de Ingeniería Biomédica, quien nos contará acerca de su trabajo aplicando modelos matemáticos para temas relacionados con epidemiología, incluido COVID. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Cuéntanos ahorita, ¿tú en qué facultad, departamento estás de la Universidad de los Andes y hace cuánto estás allí? Hola Carlos, pues yo soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Biomédica en la Facultad de Ingeniería y adicionalmente estoy desde hace unos 8 meses, desde febrero de este año, encargado de la Vicedecanatura de Investigaciones de la Facultad. Mirando tu perfil en línea, uno ve que tú trabajas con modelos matemáticos y cómo se aplican a la vida, a los seres vivos. Y algunas de tus áreas de investigación incluyen la epidemiología matemática, no sé cómo será el asunto. Entonces, ¿cómo fue ese momento a finales del año 2019, empezando 2020, cuando esa área de investigación explota globalmente y ahora tú estás en el centro de atención? ¿Cómo fue ese momento? Sí, eso fue una sensación súper extraña, Carlos. O sea, 10 años de un trabajo pues, muy interesante y muy satisfactorio en campo, con colegas de la Facultad de Ciencias del Departamento de Ciencias Biológicas en los Andes, de ir a entender los mecanismos de transmisión de enfermedades tropicales como la enfermedad de Chagas, leishmaniasis, dengue, Zika, entendiendo cómo, por ejemplo, los parásitos pues requieren como de esa vida silvestre para poder de alguna manera sobrevivir en la ausencia de los seres humanos. Eso es una forma de ponerlo extraña, pero de alguna manera pues eso fue lo que el COVID nos enseñó, ¿no? Que es esta interacción entre la vida silvestre y cuando los humanos de pronto tal vez alteramos los hábitats cuando se producen estos saltos de parásitos que normalmente estaban metidos en ese ciclo y ahora empiezan a ser parte de un contagio entre personas. Entonces pues ese trabajo era muy gratificante porque pues esas otras enfermedades también generan muchos problemas de salud, pero nunca del orden, Carlos, de que a uno un alcalde lo llame a preguntarle a uno qué piensa. Entonces es una sensación supremamente extraña. Los primeros meses del COVID, con todo y del encierro, pues fueron unos meses con esa gran novedad, ¿no? De estar todo el tiempo en mesas de discusión, tomando decisiones. Y ahorita me imagino que estarás haciendo muchas cosas, tú y tu equipo, con COVID, pero ¿nos puedes contar alguna de las cosas que estás haciendo? ¿Cómo aplicas esas matemáticas, esos modelos a COVID aquí en Colombia? Vale, Carlos, no, pues o sea, una por ejemplo de las súper recientes que te cuento que además es unos sentimientos encontrados porque te busquen, por ejemplo, los organismos de salud pública en Colombia para decirte, oiga, nos encantaría que pronto usted nos ayudara a pensar esto mejor. Es una sensación muy enriquecedora porque pues ese tipo de contacto entre lo público y la academia no es común y digamos este tipo de contacto en el cual se valora los resultados de un trabajo que tal vez la capacidad está albergada en la academia pues es muy interesante y muy valioso y muy enriquecedor, pero al mismo tiempo también nos ha mostrado la otra cara de la moneda. Por ejemplo, te cuento y arranqué por ahí porque es que en el trabajo que estábamos haciendo, que era mirar qué consecuencias tiene, por ejemplo, distanciar las 2 dosis de las vacunas que son de 2 dosis desde el punto de vista de salud pública, pues resultó en una tutela en la que nosotros quedamos envueltos. Es como una sensación contradictoria de poder contribuir y darte cuenta de lo delicado que es el trabajo que estás haciendo. Entonces uno a veces le da un poco de temor porque pues en la academia rara vez uno publica un paper y se mete uno en un problema legal, pero en este tipo de interacción con nuestros organismos pues es a otro precio. Pero de todas formas eso no le ha quitado lo satisfactorio que ha sido para nosotros poder contribuir en estas decisiones. Entonces imagínate eso, ¿no? En un contexto de no tengo suficientes vacunas para vacunar a todo el mundo y tengo unas vacunas que la casa, la farmacéutica me dice póngalas a los 21 días y yo no sé exactamente qué pasa con el individuo a la que no se lo pongo a los 21 sino a los 22 o a los 23 o hasta los 80 días. No sé exactamente cómo cambia la protección en ese individuo, pero sé que si no uso esa vacuna para ponérsela a ese individuo, sino que la uso para ponérsela a alguien que ha tenido 0 vacunas, se la pongo de primera, sé que voy a tener a 2 personas cubiertas en un porcentaje que tal vez no es el 90, pero de pronto es un poquito más bajito. Entonces, está como claro que para el individuo tal vez no es buen negocio. Para mí como individuo, pues mucho mejor que me cumplan mi esquema y me pongan mi vacuna como es. Pero para mí como Ministerio de Salud y campaña de vacunación, desde el punto de vista poblacional, tal vez proteger a más gente con una primera dosis es mejor negocio.
Entonces nosotros hicimos un modelo matemático que investigaba eso y pues básicamente lo que encontramos es que cuando tú en lugar de poner esa segunda dosis se la pones a alguien de primera, se aumentan las infecciones en la población, es decir, va a haber más contagios, pero como esas personas que se van a contagiar, algunas no vacunadas y algunas con una sola dosis, bajan su probabilidad de requerir hospitalización y eventualmente que esa hospitalización se complique. Desde el punto de vista de salud pública, tú bajas poblacionalmente la demanda por el hospital y disminuye las muertes. Entonces, pues es un buen negocio, ¿no? Con toda la controversia que generé, de ahí sale la tutela. La tutela sale de individuos que consideran vulnerados sus derechos cuando se toman ese tipo de decisiones sin evidencia. El modelo es excelente porque el modelo pues no es un experimento, no involucra personas y tú puedes probar vainas que no sabes. Y en el modelo pusimos, oiga, supongamos que a la gente le va re mal poniéndose la vacuna en el 80º día, ¿no? Es una cosa que uno con el modelo puede ensayar. Supongamos que ya al 80º día la protección es cero, ¿sí? Que ya se le desapareció toda la primera dosis. Con todo y eso daban beneficios, siempre y cuando uses las que no pusiste para primeras dosis, ¿no? No es para guardarlas en un contexto de escasez. ¿Tú crees que después de esta pandemia, o sea, el aprendizaje de lo que se ha visto estos casi 2 años va a hacer que cambie muchísimo la epidemiología, cómo se veía antes las cosas? Va a cambiar un montón, Carlos. Mira que se volcó el interés de los gobiernos por la financiación de proyectos que ayuden, digamos, a un mejor manejo de este tipo de eventos y además un interés gigante por prevenirlos, ¿no? Por adelantarse. Entonces, nosotros no habíamos visto en el campo una movilización de recursos tan gigantesca para financiar el tipo de proyectos que yo te describí al principio de nuestra conversación. Váyase al campo, capture unos animales, tómele una muestra de sangre y díganos qué tiene, porque es que ahí está la posibilidad de la siguiente pandemia. ¿Tú de dónde eres? Yo soy bogotano. Si pudieras subirte a una máquina del tiempo, ¿qué preferirías? ¿Ir al pasado o ir al futuro y a cuándo? Me encantaría como ir al pasado, a la época en que, digamos, como esos primeros pasos de los humanos. Allá me gustaría ir, Carlos. ¿Qué profesión completamente diferente a la que tienes ahora te hubiera gustado tener? Tal vez medicina. La materia de pregrado que más te ha servido en tu carrera profesional. El cálculo en general, diferencial integral. ¿Alguna canción o grupo musical que te guste pero que te dé vergüenza aceptar? A mí me gusta un poco esa música romántica, lo que llaman de plancha. Una película que hayas visto demasiadas veces. Tal vez Blade Runner. La última vez que pasaste derecho sin dormir, trabajando o estudiando. Tristemente eso ha sucedido en las últimas semanas. ¿Tu lugar favorito en Colombia? Un lugar donde mi papá tiene tierra desde que yo era pequeño, que queda entre el Carmen de Apicalá y Parado. Se llama la vereda Cuatro Esquinas. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto.